Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la LA10 y la TL10, dos palas que, como ya sabéis, por lo que pasó han pasado un poco desapercibidas, han sido un poco olvidadas este año. Sé que ya no se llaman así y que ahora mismo se llaman Quantum 12K Carbon y Quantum 12K Cobalt, aunque todos las conocemos como la LA10 y la TL10, y creo que podría estar interesante traer un vídeo sobre ellas, ya que al final hay algunos sitios que las siguen vendiendo con este nombre y gracias a ello el precio también es bastante más bajo, incluso en algunos sitios se pueden encontrar por unos 150 euros, así que creo que son palas que seguramente a muchos les puede interesar y que a este precio son una buena opción. Así que vamos a ver primero qué es lo que traen esta LA10 y esta TL10. Empezando por abajo, las dos palas traen la misma cuerda de tipo soga con muñequera, una en color gris y otra en color azul, con el prisionero de goma para poder ajustarnos la muñequera y que no se nos abra mientras estamos jugando. Las dos tienen el sistema de cambio de cuerda Smart Strap con un tapón octogonal y un puño que es un poquito más corto que un tamaño estándar. En ambos casos tenemos esta pieza en la zona del corazón con este doble refuerzo diagonal y que cambian de color con la luz. En el caso de la LA10 se pone de color gris oscuro y en el caso de la TL10 se pone de color azul cuando le da la luz del sol. Y las dos traen el sistema EOS Flap, que serían estas ventanitas que tenemos a los laterales del corazón de la pala, con la función también de mejorar la manejabilidad. Y para las caras de la pala, en ambos casos tenemos un carbono 12K y goma HR3 de color. En el caso de la TL10 el color de la goma es el color azul y en el caso de la LA10 el color de la goma es el negro, aunque no es la goma HR3 Black Eva que conocíamos de las versiones anteriores LTD, es la goma HR3 normal, aunque sea de color negro. Y en cuanto al rugoso, en ambas palas tenemos la combinación de rugoso de tipo arenoso leve por la zona exterior de la cara de la pala y rugoso de tipo 3D con acabado brillo para la zona de la X de Nox. Y en cuanto a la dureza, para la TL10 yo diría que tenemos una dureza media con un punto dulce algo más repartido y muy buena salida de bola, y para la LA10 tenemos una dureza que yo la pondría un puntito más que la de la TL10, gracias también a que tenemos un punto dulce que es algo más pequeño en esta versión. En cuanto a pesos y balances, ambas palas tienen un peso que va desde 360 a 375 gramos y las que vamos a probar en el vídeo tal cual están de serie, 361 gramos para la TL10, 364 para la LA10. Y en cuanto al balance, 25,6 centímetros para la TL10, es una pala que la verdad se mueve bastante bien en pista, y para la LA10 tenemos un balance de 26,3 centímetros, un poquito más cabezona en este caso. Así que una vez dicho esto, vamos a ver cuáles han sido mis sensaciones jugando con ellas en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, primero con la TL10, lo primero que vamos a notar es que es una pala que se mueve muy bien aquí en el fondo de pista, tenemos un balance medio-bajo y en mi caso un peso de 361 gramos, cosa que hace que la pala sea bastante rápida. En cuanto al punto dulce, yo lo pondría centrado para esta versión, pero sí que es verdad que está algo más repartido, no me ha parecido un punto dulce que sea muy difícil de encontrar. Sí que vamos a notar que es una pala que tiene muy buena salida de bola y a un ritmo medio y medio bajo, sin tener que hacer prácticamente esfuerzo, ya vamos a notar que pasamos la bola al otro lado. También deciros que es una pala que se nota más la diferencia que en otras versiones de Nox, que cuando golpeamos fuera de esa zona de punto dulce la pala se vuelve más seca, ya que al final con esa zona del medio tenemos bastante rebote. Entonces cuando nos vamos algo más hacia el borde se nota más la diferencia que con otras palas. Cuando subimos algo la intensidad de golpeo, jugamos un poquito más rápido, vamos a notar que aceleramos muy bien con este manejo que tiene la pala, pero para mí la goma nos aporta mucho efecto rebote, vamos a notar ese efecto digamos trampolín, nos va a ayudar mucho a ganar velocidad de bola fácilmente sin tener que aplicar demasiada fuerza, pero sí que es verdad que vamos a notar que en ese ritmo más rápido es una pala que cuesta un poquito más de controlar. Aquí en el fondo de pista no nos va a pasar tanto como en otras zonas de pista que luego veremos, entonces si eres un jugador que busca esa ayuda por parte de la pala para que en cuanto aplica un poquito de fuerza la bola salga muy rápida, salga disparada, creo que es una opción que ahí sí que te va a ir bastante bien, pero que si eres un jugador que ya acelera bastante, tienes que tener un poquito de cuidado aquí en el fondo de pista cuando juegas rápido para no perder el control de ella. El resumen que os puedo dar en el fondo de pista con esta TL10 es que es una pala con dureza media bastante cómoda, que no nos va a pedir mucho esfuerzo y que no nos va a cansar mucho el brazo. Al final con gestos cortitos ya vamos a notar que la bola sale lo suficientemente bien, y si eres un jugador que busca algo de ayuda en defensa pero con una pala polivalente, creo que es una pala que te puede gustar.
Y en cuanto al fondo de pista, zona de defensa con la LA10, vamos a notar lo primero que en cuanto al apartado de manejabilidad es una pala que notamos que en alguna bola más difícil el peso se nos va un poquito más hacia la punta. Para mí se maneja un poco peor que por ejemplo una AT Attack. Vamos a notar que el punto dulce de esta es un pelín más reducido y está en esta zona media alta de la cara de la pala, por lo que vamos a notar que cuando golpeamos algo más fuera de esa zona de punto dulce, esta se vuelve más seca, sale un poquito menos. A un ritmo medio y medio bajo vamos a seguir notando que es una pala que tiene muy buena salida de bola, así que aunque tengamos este formato diamante y esta dureza que está entre media y medio dura, no se nos va a hacer para nada complicada. En cuanto aplicamos un poquito de fuerza, hacemos algo de gesto, la bola sale lo suficientemente bien, así que no creo que te vaya a costar mucho con ella en la defensa. Y luego en ese ritmo más alto sí que vamos a notar que sigue siendo una pala que al igual que la TL10 nos genera mucho efecto rebote, que en cuanto aplicas algo de fuerza la bola corre mucho, sale disparada, pero esta al tener el punto dulce un poco más pequeño en esta zona media alta de la cara de la pala, cuando golpeamos con esta zona central vamos a notar que no sale tanto, no despide tanto la bola como la TL10, que sí que tiene el punto dulce en esa zona del medio. Entonces para mí el control que tenemos en ese ritmo más rápido es mejor con esta que con la TL10. Esta es un poco más cómodo, digamos, jugando más firme. Así que el resumen que os puedo dar aquí en el fondo de pista con esta LA10 es que al final tenemos una pala que para la dureza y el formato que tiene no se nos va a hacer muy complicada, ya que tiene muy buena salida de bola. Sí que es verdad que se siente algo menos la pelota a la hora de golpear que con la goma que tienen las AT10, con la MLD Black Eva. En esta vamos a notar que en cuanto toca la cara de la pala ya la bola sale, entonces el control para mí es un poquito peor que con las otras. Pero sí que es verdad que si buscas una pala que en formato diamante te ayude un poco a ganar esa velocidad de bola sin perder tanto control como puedes perder con la TL10 en el ritmo rápido, creo que es una pala que aquí sí que te va a ayudar a eso, y que en cuanto aplicas algo de fuerza la velocidad de bola que generas es bastante alta. Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja, primero con la TL10, al final con este buen manejo que he dicho que teníamos, tenemos una pala con la que aceleramos muy rápido por arriba, hacemos muy rápido el gesto. También es verdad que el tener este balance un poquito más bajo y el que la pala se mueva tan rápido va a hacer que cuando queramos buscar algo de velocidad no tiremos mucho la punta hacia abajo, esto hace que el gesto nos salga muy recto y la bola nos flote en más ocasiones de las que queremos. Entonces para mí a un ritmo medio y medio bajo es una pala que va muy bien, creo que con hacer muy poquito gesto ya la bola te sale profunda y te sale rápida. Vais a ver seguramente en el vídeo que en bolas en las que prácticamente no aplico fuerza ya la bola sale lo suficientemente profunda. El punto dulce, como digo, está bien repartido, no nos va a costar mucho encontrarlo, aunque sí que es verdad que en esta yo he notado que cuando golpeo con esa zona un poco más alta se vuelve más seca y las sensaciones no son igual de buenas que las que tengo con la LA10 cuando golpeo con esa zona. Y luego diría que para mí donde tenemos un poco de problema con esta es en el ritmo más rápido. Al final a mí me gustan un poquito más las palas que rebotan menos, que tienen ese tacto más seco, digamos, con menos efecto rebote, menos trampolín, pero sí que es verdad que vamos a notar que con esta, en cuanto aplicamos algo de fuerza, o tenemos mucho cuidado de tirar bien el gesto hacia abajo, acompañar bien el golpe, o si no vamos a notar que la bola en muchas ocasiones sale demasiado, la tiramos muy fácil al cristal, nos flota mucho, entonces hay que tener un poco de cuidado con ella en ese ritmo más rápido, porque al final si no, en muchas ocasiones, como digo, en cuanto buscas algo de velocidad, la bola sale demasiado disparada a veces, la tiras fácilmente al cristal y te tienes que acostumbrar un poquito a ese rebote, sobre todo al principio, para controlarla bien. Eso sí, como va a pasar con la LA10, cuando te acostumbras a ese rebote en el ritmo rápido y lo aprovechas, creo que es una pala con la que puedes ser muy ofensivo y la bola te va a correr mucho, aunque tenga esta dureza media y este buen manejo.
Pasando ahora con la LA10 aquí en la zona de víbora y bandeja, tengo que decir que las sensaciones me han parecido algo mejores con esta, he estado algo más cómodo en pista. El que tenga el balance un pelín más alto sí que nos va a ayudar a que cuando jugamos algo más rápido la punta nos tire hacia abajo y la bola nos flote un poquito menos, entonces estamos algo más cómodos en ese ritmo rápido. El que tenga el punto dulce en esta zona media alta de la cara de la pala va a hacer que sobre todo en el juego aéreo en comparación con la TL10 estemos algo más cómodos, ya que vamos a golpear más veces con esa zona y entonces vamos a tener la sensación de que la pala normalmente sale bastante bien. No nos va a pasar tanto como con la TL10, que cuando golpeamos más arriba se vuelve más seca y notamos que sale menos. En esta me ha pasado en menos ocasiones. Sigo notando que a un ritmo medio y medio bajo la pala sale lo suficientemente bien como para no tener que alargar ni empujar demasiado. Sí que es verdad que notas que haciendo muy poquito ya la bola sale profunda y sale rápida. Y luego en ese ritmo más rápido me pasa un poco como con la TL10, aunque tenga mejor sensación de control. Siento que con esta, en cuanto aplico fuerza, la bola corre muchísimo si tú quieres, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones tengo ese miedo de si le aplico demasiada fuerza, la tiro al cristal por el rebote, se me puede escapar muy fácilmente la bola, tengo que tener mucho cuidado, pensar mucho en tirar el gesto hacia abajo para que la bola no flote. Entonces digamos que para mí es una opción más recomendable para aquel jugador que quizás busque un poquito de ayuda por parte de la pala para conseguir esa velocidad de bola, más estilo lo que te puede aportar una Metal Bond 3.4 de este año que rebota algo más recomendable que para un jugador que ya aporte esa velocidad en el golpe y no necesite esa ayuda por parte de la pala, ya que al final si tú aceleras mucho y la pala te ayuda, es fácil que pierdas control en ese ritmo rápido y, como digo, la mandes fácilmente al cristal. Como digo, para mí mejores sensaciones en ataque con la LA10, me he sentido un poco más cómodo en cuanto al control y me pasa lo mismo, como digo, si eres un jugador que se consigue aprovechar de ese rebote que te da la pala en el ritmo rápido, creo que es una opción con la que puedes ser muy ofensivo en ataque, quizás de Nox este año con la que más. Llegamos a la zona de volea con la TL10, creo que aquí junto con el fondo de pista es una pala que vamos a notar muy cómoda, sobre todo en esos golpes en los que únicamente bloqueamos o no empujamos prácticamente, ya que como digo, al tener este punto dulce algo más repartido, al tener esa buena salida de bola, vamos a notar que en cuanto hacemos un poquito ya la bola sale profunda y sale rápida. Muy bien también en cuanto a la manejabilidad, choques de voleas, cambios de dirección, como digo, es una pala bastante rápida, la podríamos poner igual de manejo que lo que puede tener una AT10, incluso ligeramente mejor. Os diría que para mí aquí, al igual que en otras zonas de pista, el problema está un poquito más en ese ritmo rápido. Aquí en la zona de volea estoy muy obligado, digamos, a jugar con esos gestos muy cortitos, ya que al final si buscas acelerar mucho la bola, hacer un poco más de gesto, tienes ese problema de que por el rebote la mandas fácilmente al cristal, pierdes un poco de control, te resta algo de confianza, y aquí en la zona de volea sí que lo he notado más que en otras zonas de pista. Al final, al estar más cerca de la pared, es normal que en cuanto aplicas algo de fuerza se te pueda escapar más fácilmente. Siento que aquí es una pala que yo recomendaría más para aquel jugador que busque muy buena manejabilidad y lo que quiera es que la pala le ayude un poquito a conseguir esa profundidad de bola, porque quizás con otra pala nota que deja alguna bola más corta, sobre todo en alguna bola donde no hace mucho gesto. Con esta no te va a pasar eso, pero sí que es verdad que si eres un jugador que busca ser muy ofensivo en la volea, que le gusta acelerar mucho, atacar aquí en la red, yo pienso que con esta tienes que tener mucho cuidado y que el control es peor que el que puedes tener, por ejemplo, con una AT10 18K. También es verdad que, como digo, si eres un jugador que acelera y consigue golpearla bien, que la bola no le flote, al final te va a correr mucho más que con una AT10, pero sí que es verdad que es bastante más difícil golpear bien todas las bolas cuando quieres acelerar que con una AT10, y sientes que con esta, en el ritmo rápido, pierdes un poco de control.
Y pasando ahora a la zona de volea con la LA10, vamos a notar lo primero que la pala se maneja un poquito peor, es algo más lenta en los choques de voleas, cambios de dirección en comparación con la TL10 que se mueve muy bien. El punto dulce también es un poco más pequeño en esa zona media alta, entonces vamos a notar que sobre todo en algún bloqueo, en alguna bola donde nos juegan muy firme y únicamente ponemos la pala, con esta tenemos un poco menos de rebote que con la TL10, que sí que sale algo más. Entonces para mí también el control que vamos a tener con esta es un poquito mejor. El que el balance sea algo más alto y el peso se nos vaya un poquito más hacia la punta cuando la movemos rápido va a hacer que, aunque la pala sea algo más lenta de mover, cuando buscamos alguna bola más ofensiva nos flote menos y podamos enterrarla un poquito más, estemos más cómodos a la hora de jugar más rápido con esta que con la otra. Vamos a seguir notando que es una pala que genera mucho efecto rebote en el ritmo rápido cuando golpeamos con esa zona de punto dulce. Podemos ser muy ofensivos en pista. Para mí quizás con esta estamos algo más cómodos, como digo, a la hora de buscar ese golpe más ofensivo, porque nos flota un pelín menos la bola, es algo menos rebotona esta que la TL10. Seguramente vais a ver ahora en el vídeo que no acompaño mucho las voleas o que no hago tanta fuerza y que ya la bola sale lo suficientemente profunda, ya que al final, como digo, cuando buscas acelerar un poquito más tienes ese miedo al rebote, a que se te vaya fácilmente a la pared. Pero aquí en general, menos en el apartado de manejabilidad, la LA10 a mí me ha dado mejores sensaciones, sobre todo en cuanto al control y el rebote, que me parece un poco menos exagerado que el que vamos a tener con la TL10. Pasamos a la zona del remate. Aquí sí que notamos algo más de diferencia en comparación a otras zonas de pista. Primero con la TL10 vamos a notar que tenemos un punto dulce algo más repartido, cuesta un poquito menos darle bien a la bola, digamos, y al final, por su buena manejabilidad, vamos a acelerar mucho por arriba, hacer rápido el gesto, aunque nos ayuda menos con el efecto palanca esta versión que la LA10. Si eres un jugador que al final quiere una pala en dureza media, polivalente, muy manejable, pero busca un poquito de ayuda por parte de la pala para sacar algo más de potencia, con ese efecto rebote que nos va a generar en el ritmo rápido, creo que ahí sí que te puede ayudar esta TL10 a sacar un poquito más. Tanto en el remate por 3 como en el remate plano vamos a notar que ese efecto rebote que nos da la pala en el ritmo rápido nos va a ayudar un poquito más a que la bola suba más fácilmente sin tener que aplicar tanta fuerza. Entonces creo que es una pala que aquí, para ser dureza media, sí que nos puede ayudar más, nos da algo más de potencia que lo que nos puede dar, por ejemplo, una AT10 18K. Sí que es verdad que con esta se siente menos la bola a la hora de golpear que con una AT10, pero creo que te va a ayudar más la pala en general y la puedes sacar potencia más fácilmente. Y pasando con la LA10, en este caso tenemos un balance un poquito más alto, nos genera algo más de efecto palanca, el punto dulce también es un poco más alto en la cara de la pala, por lo que más veces vamos a golpear con esa zona a la hora de rematar y nos va a aportar mejores sensaciones. Con esta sí que vamos a notar que la tenemos que tocar mejor, el punto dulce es algo más pequeño y se nota más si no la tocamos con esa zona de punto dulce que con la TL10. En este caso nos va a penalizar un poquito más, digamos, pero con esta LA10 vamos a seguir teniendo una pala que nos va a ayudar a sacar potencia fácilmente, ya que al final tenemos también un buen efecto rebote por parte de la goma, tanto en el remate por 3 como en el remate plano, y siento que a día de hoy dentro de Nox puede ser una de las palas más potentes. Cuando la golpeas bien con esa zona de punto dulce, que quizás es un poco lo más complicado que tenemos con esta pala, en cuanto aplicas un pelín de fuerza sin hacer demasiado gesto, demasiada fuerza como con otras palas, vas a notar que ya la bola te sube bastante bien, y creo que la potencia que te puede entregar la pala es muy buena. Eso sí, como digo, para mí el punto dulce es más pequeño que el que podemos tener, por ejemplo, con una AT Attack 12K, con una Nox de 13. Esta es un pelín más justo, nos va a pedir tocarla un pelín mejor, sobre todo por arriba, y sentimos menos la pelota, tenemos algo menos de sonido, así que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, pero cuando golpeamos bien, como digo, con esa zona de punto dulce, lo vamos a notar y la pala nos entrega una potencia que es bastante buena.
Y pasando con mi conclusión final, lo primero de todo deciros el precio de las palas. Como digo, hay dos versiones, la que tienen este nombre de LA10 y TL10 y la que llevan ya los nombres nuevos, que son un poquito más caras. Estas con este nombre de LA10 y de TL10 se pueden encontrar desde los 140 hasta los 180, 190 y son dos palas que yo recomendaría sobre todo para aquellos jugadores que lo que buscan es ayuda en pista para ganar velocidad de bola, que quieren una pala que a un ritmo medio y medio bajo sea bastante cómoda como para no tener que aplicar mucha fuerza, acompañar demasiado los golpes y estar cómodo en la defensa, que busquen ese puntito extra de ayuda, pero que en ese ritmo rápido quizás no consigan tanta velocidad de bola con otras palas y quieran una pala que le aporte esa velocidad extra, esa ayuda cuando aplica algo de fuerza. En ese caso sí que recomendaría estas dos opciones. Si eres un jugador que ya juega un poquito más rápido, que le gusta acelerar un poquito más, siento que para mí vas a perder un poco de control con las dos en ese ritmo rápido de ataque, se siente menos la bola, tenemos un mayor efecto rebote, entonces para mí quizás ahí, si eres un jugador que le gusta acelerar, el control que vas a tener no es tan bueno. Ahora bien, si te consigues acostumbrar a ese rebote que te da y lo aprovechas, como digo, si tú aceleras y además aprovechas la ayuda que te da la pala, vas a poder ser muy ofensivo y la bola te va a correr mucho más. Pero siento que es un poco más complicado adaptarte a ella si ya te gusta acelerar y jugar un poco más fuerte, a que si no lo haces y buscas ayuda por parte de la pala. Así que nada, por aquí voy a dejar ya esta comparativa entre la Nox TL10 Quantum y la LA10 Quantum. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.